El aire en el ático dúplex del barrio de Salamanca no se respiraba, se sopesaba. Era un aire caro, filtrado y estéril que olía a mármol de Carrara y a un vago ambientador de té blanco. El silencio era su principal ocupante. Un silencio tan profundo que el eco de unos pasos lejanos parecía una intrusión. La luz entraba a raudales por ventanales que ocupaban paredes enteras, mostrando un Madrid vibrante y ruidoso a sus pies. Pero dentro todo era quietud, una quietud de museo. Los muebles, piezas de diseño italiano que costaban más que un coche, parecían no haber sido usados jamás. El sofá de lino blanco no tenía una sola arruga. La cocina, un sueño de acero y cuarzo, estaba impecable. La vitrocerámica no tenía ni una huella dactilar. Era un hogar diseñado para portadas de revista, no para ser vivido. Este era el mundo de Javier Valdivia. A sus 45 años, era un titán del sector inmobiliario, un hombre que movía millones con una sola llamada telefónica. Su despacho, en la planta superior del dúplex, era su verdadero hogar. Siempre estaba impecable, con trajes de 3 piezas que parecían hechos a medida para un rey. Pero sus ojos, grises y penetrantes en los negocios, en casa se volvían perpetuamente distraídos, fijos en la pantalla de su móvil. Javier era viudo desde hacía 3 años. 3 años en los que había intentado llenar el vacío ensordecedor que dejó Marta, su esposa, con más trabajo, más éxito y más objetos caros. Y ese amor culposo se derramaba sobre su hija, Sofía. Sofía, de 7 años, era una pequeña acuarela en medio de tanto óleo. Una niña de cabellos claros y ojos azules inmensos, tan expresivos que parecían absorber toda la frialdad del ambiente. Vagaba por la casa como un fantasma diminuto. Sus vestidos, todos de marcas de lujo que Javier compraba por catálogo, le quedaban siempre un poco grandes, un poco desajustados, como si nadie se hubiera detenido el tiempo suficiente para verla de verdad. Desde la muerte de su madre, Sofía había silenciado su risa, y desde la llegada de Isabela había empezado a silenciar su voz. Lucía sintió ese silencio desde el primer día que puso un pie en el ascensor privado que llevaba al ático. A sus 50 años, Lucía era una mujer de mirada gentil, pero su rostro estaba marcado por la dureza de quien ha conocido el sufrimiento de primera mano. Había aceptado el trabajo de limpiadora en la casa Valdivia hacía apenas unas semanas, y cada día era un ejercicio de observación silenciosa. Ella no solo limpiaba el polvo, leía las almas, vio la habitación de juegos de Sofía. Era del tamaño de un apartamento pequeño, atestada de los juguetes más caros e impersonales que el dinero podía comprar. Una casa de muñecas victoriana que nadie había tocado, un set de química avanzada para un niño de 12, una colección de osos de peluche de diseño, todos con la etiqueta puesta. Y en medio de todo, Lucía encontró a Sofía. No estaba jugando. Estaba sentada dentro del armario empotrado, con la puerta entreabierta, leyendo un libro gastado a la luz de una pequeña linterna. Esa fue la primera vez que hablaron. Lucía fingió estar buscando un producto de limpieza. «Vaya», dijo suavemente, «qué buen escondite. ¿Es una fortaleza secreta?» Sofía levantó la vista, asustada, sus ojos como 2 platos. Se relajó visiblemente al ver que no era Isabela. «Es mi biblioteca», susurró. «Me gustan las bibliotecas», respondió Lucía sin invadir su espacio. «Yo también tenía una, en el pueblo, más pequeña, con más polvo». Sofía casi sonrió. Fue un destello, y luego el sonido del ascensor llegando rompió el momento. La niña cerró el libro de golpe, salió del armario y corrió a sentarse en medio de los juguetes caros, adoptando una pose de niña jugando. Javier Valdivia entró, su móvil pegado a la oreja. «Cierra la operación de Milán. No acepto menos de 40, ni un céntimo menos». Vio a Sofía y le lanzó un beso al aire, un gesto automático.
Detrás de él, como una pantera enfundada en seda, entró Isabela. Isabela, 30 años, una belleza escultural cincelada en los mejores gimnasios y clínicas de Madrid. Su sonrisa era deslumbrante, pero, como notó Lucía desde el primer día, era una sonrisa fría que nunca llegaba a sus ojos. Isabela era la socialité perfecta, la futura señora Valdivia, y veía a Sofía no como una hija, sino como un obstáculo, un molesto fleco suelto en el contrato perfecto que estaba firmando. «¡Mi princesa!», canturreó Isabela, yendo hacia Sofía para darle un abrazo teatral. Sofía se puso rígida como una tabla. Javier, que por fin colgaba el teléfono, vio la escena y sonrió, exhausto pero satisfecho. «Mira qué bien se llevan. Eres un ángel, Isa. No sé qué haríamos sin ti». «Oh, Javi, es mi familia. Es nuestra familia», dijo ella, mirando a Sofía con ojos duros por encima del hombro de Javier. Lucía, invisible en el pasillo, sintió un escalofrío. La prueba de esa crueldad oculta no tardó en llegar. Sucedió unos días después, durante una cena. Era una ocasión rara. Javier estaba en casa, sin llamadas. Isabela había ordenado una cena saludable de un restaurante con estrella Michelin. Lucía servía el agua. El plato de Sofía era una obra de arte minimalista: quinoa, brotes y un pequeño filete de pescado al vapor. La niña, acostumbrada a la comida sencilla que Lucía a veces le preparaba en secreto, removía los granos con el tenedor. «Sofía, cariño, come», dijo Javier, revisando una notificación en su reloj. «No tengo hambre». Isabela suspiró, un sonido de perfecta exasperación. «Mi amor, tienes que comer. Piensa en todos los niños de África que no tienen nada. Tienes que ser agradecida por lo que tu padre te da». Javier asintió, distraído. «Isa tiene razón, Sofía. Come». Lucía, rellenando la copa de Javier, vio el movimiento. Debajo de la mesa, la mano de Isabela, con sus uñas de gel, se cerró sobre el muslo de Sofía. Fue un pellizco rápido, brutal y experto. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas al instante. La niña dio un respingo de dolor. Su brazo golpeó su copa de agua que se derramó sobre el mantel blanco. «¡Oh, por Dios, Sofía!», exclamó Isabela, levantándose de un salto como si la hubieran atacado. «¡Qué torpe eres, siempre estropeándolo todo! Este mantel es de lino egipcio». Javier suspiró, su paciencia rota. «Sofía, por favor, ten más cuidado. Estás poniendo nerviosa a Isa». Se giró hacia Lucía, su frustración dirigida a la única persona que no tenía la culpa. «Lucía, límpielo, rápido». Lucía asintió. «Sí, señor». Sus ojos se encontraron con los de Sofía. La niña no lloraba por el agua derramada. Lloraba por el pellizco y por la mirada de decepción de su padre. Isabela, mientras tanto, sonreía a Javier. «No te preocupes, mi rey. Son cosas de niños. Yo me encargo». Pero el evento que rompió el dique de silencio de Lucía ocurrió el martes siguiente. Javier estaba encerrado en su despacho, la puerta de cristal cerrada. Estaba en una videollamada importante con sus inversores de Dubái. Su voz, en tono de negocios, se oía apagada pero intensa. Isabela estaba en el salón hojeando una revista, claramente irritada por tener que hacer de niñera. De repente, miró el reloj. La gala. Dios mío, la prueba del vestido. Fue al dormitorio y volvió con una caja de una marca de lujo. Sacó un vestido de organza rígido, de un color rosa pálido. «Sofía, ven aquí. Tienes que probarte esto para el evento de esta noche». Sofía, que estaba en un rincón dibujando, se acercó con cautela. Tocó la tela con la punta de los dedos. «No me gusta», susurró. «¿Qué?». La voz de Isabela bajó un tono. «No me gusta», repitió Sofía, un poco más alto, sus ojos azules buscando instintivamente la puerta cerrada del despacho de su padre. «Me pincha, pica mucho». La negativa, tan pequeña pero tan firme, hizo que algo en Isabela se quebrara. «No seas ridícula, es un Balenciaga. Te lo pondrás ahora mismo».
Intentó forzar el vestido sobre la cabeza de la niña. El vestido era, evidentemente, una talla demasiado pequeño. ¡No!, gritó Sofía resistiéndose. ¡Me hace daño! ¡No quiero! Isabela, furiosa por ser contrariada y sabiendo que Javier estaba ocupado, miró hacia el despacho. La puerta seguía cerrada. Su rostro se transformó. La máscara de socialité perfecta se derritió, revelando una crueldad helada. Agarró el pequeño brazo de Sofía, sus uñas apretando la piel delicada. La niña gimió de dolor. Isabela acercó su rostro al de ella, su voz un siseo venenoso que cortó el aire estéril del salón. «Escúchame bien, niñata malcriada. Estoy harta de tus berrinches. ¿Crees que esto es fácil para mí? Tengo que organizar la gala, tengo que sonreír a todo el mundo y tengo que aguantarte a ti». La sacudió ligeramente. «Tu padre nunca me amaría de verdad. Nunca podríamos ser la familia perfecta que él quiere si no fueras tan irritante. Eres un recordatorio constante de lo que él perdió. Eres un estorbo, así que vas a dejar de lloriquear y te vas a quedar quieta de una vez». Solo unos metros, en el corredor contiguo, Lucía estaba arrodillada limpiando el zócalo de mármol blanco. Se había quedado petrificada, vio la escena completa, vio la mueca de odio en el rostro de Isabela, vio el terror puro, el pánico y el dolor en los ojos de Sofía. Lucía sintió el sabor metálico del miedo en la boca. Un miedo que no era suyo, pero que reconocía al instante. Era el miedo del indefenso, el mismo miedo que ella sintió 20 años atrás, en otra casa, con otro hombre, antes de encontrar la fuerza para huir en mitad de la noche. Vio el mismo patrón, el abuso en susurros, la crueldad oculta tras puertas cerradas. Un escalofrío de protección maternal, feroz y primario, le recorrió la espalda. Supo, en ese instante, que no podía ser solo la limpiadora. El silencio de esa casa escondía más que lujo. Escondía un secreto aterrador. Sigue viendo para descubrir qué es capaz de hacer una mujer que no tiene nada que perder, para proteger a alguien que lo ha perdido todo. Isabela soltó a Sofía con un empujón. «Espera aquí, y ni se te ocurra llorar. Voy a buscar unos zapatos, y más te vale que esa cara esté seca cuando vuelva». Salió de la habitación, su taconeo furioso sobre el mármol. Sofía, temblando, con las marcas rojas de los dedos de Isabela en su brazo, no corrió a su habitación. Hizo lo que siempre hacía. Corrió hacia la cocina y se escondió en el lugar más pequeño y oscuro que conocía. La enorme despensa, un cuarto fresco y sin ventanas, lleno de productos gourmet que rara vez se usaban. Se acurrucó detrás de unos sacos de harina de almendra, llorando en silencio, un llanto que había aprendido a ahogar para no molestar. Lucía esperó un minuto, su corazón golpeando con fuerza contra su pecho. Dejó el paño de limpieza en el cubo. Siguió a la niña. La encontró hecha un ovillo, intentando ahogar sus propios sollozos contra sus rodillas. La limpiadora no dijo nada sobre lo que había visto. No hizo preguntas que obligarían a la niña a revivir el terror. Simplemente, con un suspiro que sonó a cansancio de siglos, se sentó en el suelo frío junto a ella. El olor a lavanda y a lejía suave de su uniforme de trabajo era lo único real y cálido en esa oscuridad. Metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó un pequeño trozo de turrón de Gijona envuelto en papel de aluminio. Era de su propio almuerzo. «Es para la energía», dijo suavemente, su voz con un leve acento del sur. «Mi abuela solía dármelo cuando estaba triste». Sofía levantó la vista, sus ojos azules inundados de sorpresa y lágrimas. Un adulto estaba siendo amable con ella sin pedir nada a cambio. Miró el turrón con desconfianza. «Isabela dice que los dulces pudren los dientes y te hacen gorda». «Un poco de dulzura nunca le hizo mal a nadie», insistió Lucía poniendo el dulce en la mano de la niña. «Y menos cuando el mundo está amargo». Sofía aceptó el dulce. El pequeño gesto de humanidad incondicional rompió el dique.
La niña se aferró al brazo de Lucía, su cuerpo sacudido por los sollozos que ahora sí se permitía. Ella me odia, Lucía, de verdad, me odia. Lo sé, mi niña, lo sé, susurró Lucía acariciando su cabello. Ella me dice cosas malas, continuó Sofía, su voz rota mientras masticaba el turrón pegajoso. Dice que papá está decepcionado de mí, que por eso trabaja tanto, porque no quiere estar en casa conmigo. La confesión salió como un torrente. Una vez olvidó recogerme del colegio. Estuvo lloviendo. Esperé una hora sola, y cuando llamó, dijo que yo le había dado mal la hora. Pero no era verdad. Lucía sintió una rabia fría y lúcida instalarse en su pecho. «Y mis dibujos», sollozó Sofía, «los que hago para papá, ella los tira. Dice que son feos y que a papá no le gustan las cosas tristes. Dice que mi madre era triste y que yo soy igual». La peor de las confesiones salió en un susurro. «Y a veces olvida darme la cena. Dice que si estoy más delgada, los vestidos me quedarán mejor, y que si le digo algo a papá, él se pondrá muy, muy triste, y quizás me mande a un internado, como al que fue él». Lucía cerró los ojos, apretando la mandíbula. La crueldad no era impulsiva, era metódica, era un asedio psicológico. Isabela estaba aislando a la niña, matándola de hambre emocional y físicamente, usando el amor de su padre como un arma contra ella. Lucía miró a Sofía, tan pequeña y frágil en esa despensa gigante que olía a romero y azafrán. Vio a su propia hija en esos ojos. Vio el fantasma de su propio pasado. Y, en ese momento, tomó una decisión. El miedo estaba allí. Era un nudo frío en su estómago. Necesitaba ese trabajo con desesperación. El alquiler de su pequeño apartamento en Vallecas no se pagaba solo. Su palabra, la de una simple empleada, no valía nada contra la de Isabela, la deslumbrante futura señora Valdivia. Isabela podía destruirla con un chasquido de dedos. «El miedo es un carcelero», pensó Lucía, recordando las palabras de su abuela. «Pero la culpa es una sentencia de por vida». Acarició la mejilla húmeda de Sofía. «Escúchame bien, Sofía», dijo Lucía, su voz de repente firme, atrayendo la mirada de la niña. «Tú no eres irritante, eres luz, eres maravillosa, y tu padre te adora, solo que a veces los adultos listos son muy tontos para ver lo importante». Limpió las lágrimas de la niña con su pulgar áspero. «Y no te preocupes por la cena. Yo siempre traigo comida de más. Desde hoy me aseguraré de que comas. Te traeré un plato a tu cuarto, ¿vale? Será nuestro secreto». Por primera vez en meses, una diminuta sonrisa se dibujó en el rostro de Sofía. Lucía se levantó, sus rodillas crujieron. «Ahora lávate esa cara en el baño de servicio. Vuelve a tu cuarto. Yo me encargaré de decirle a la señorita que te dio dolor de estómago y que estás descansando». Lucía salió de la despensa, su corazón latiendo con un propósito nuevo y aterrador. Sabía perfectamente lo que estaba arriesgando, pero mientras volvía a su cubo y su fregona, su reflejo en el mármol impoluto le devolvió una mirada de acero. Isabela tenía el poder, pero ella tenía la verdad, y por esa niña estaba dispuesta a empezar una guerra silenciosa. La promesa de Lucía a Sofía, susurrada en la oscuridad de la despensa, se convirtió en un pacto de resistencia silenciosa. La guerra había comenzado, y Lucía, aunque aterrada, se movía con la precisión de una estratega. Su día a día ya no consistía solo en limpiar el mármol, sino en crear una red invisible de protección alrededor de la niña. La primera línea de batalla fue la comida. Lucía empezó a cocinar doble ración en su pequeño apartamento de Vallecas. Se levantaba una hora antes para preparar un termo extra de sopa de fideos, un pequeño tupper con lentejas estofadas o una tortilla de patatas jugosa.
Escondía la comida en su bolso, debajo de los productos de limpieza, y la subía por el ascensor de servicio. El mayor desafío era la entrega. Tenía que esperar el momento exacto, cuando Isabela estaba en su clase de yoga en la azotea o durante sus largas llamadas telefónicas con sus amigas socialites. Lucía entraba en el cuarto de juegos, donde Sofía fingía jugar. Correo especial, susurraba, sacando el termo. Los ojos de Sofía se iluminaban. La niña devoraba la comida con una necesidad que partía el alma, el calor de la sopa casera contrarrestando la frialdad de los batidos de kale, que Isabela a veces le dejaba como única cena. «Gracias, Luchi», decía Sofía con la boca llena. «Está más rico que la comida de los restaurantes». «Es ingrediente secreto», respondía Lucía. «Se llama cariño», pero la protección de Lucía iba más allá. Se convirtió en la cronista de la vida de Sofía. Cuando Sofía terminaba un dibujo, Lucía lo cogía antes de que Isabela pudiera verlo. «Es precioso. Eres un artista», le decía, y guardaba el dibujo en un bolsillo de su uniforme. «Lo guardaremos en un lugar seguro, tu galería secreta». Comenzó a guardar los dibujos en su propia taquilla, en el área de servicio, creando un archivo de la infancia, que Isabela intentaba borrar. También se convirtió en un escudo. Un día, Isabela, furiosa porque una de sus blusas de seda había vuelto de la tintorería con un ligero pliegue, entró en el salón donde Sofía jugaba en el suelo. «Todo es un desastre en esta casa», gritó, y pateó una torre de bloques que Sofía había estado construyendo. «Y tú, deja de hacer ruido. Me das dolor de cabeza». Sofía se encogió, esperando el siguiente golpe verbal. Pero Lucía, que estaba limpiando los cristales, intervino. «Ha sido culpa mía, señorita Isabela», dijo con voz firme. «Le pedí a la niña que jugara aquí mientras yo ventilaba su cuarto de juegos. El polvo de los peluches le estaba dando alergia». Isabela se giró, furiosa por la interrupción. Sus ojos se entrecerraron. Sabía que Lucía mentía. Vio el desafío silencioso en la mirada de la limpiadora. «¿Ah, sí? ¿Y ahora también eres médico?», siseó. «Limítate a limpiar, ¿quieres? ¿Y tú?», dijo a Sofía. «Desaparece de mi vista». Lucía había ganado esa pequeña escaramuza, pero sabía que había llamado la atención del enemigo. Isabela no era estúpida, era malvada, pero no estúpida. Y empezó a notar los cambios. Notó que Sofía ya no tenía esas ojeras azuladas tan marcadas. Notó que su piel tenía un poco más de color. Y sobre todo, notó las miradas. Las sonrisas cómplices que Sofía le dirigía a Lucía cuando pensaba que nadie miraba. Vio cómo la niña, que huía de su tacto, a veces se aferraba a la pierna de la limpiadora. La lealtad de la niña se estaba desviando, y eso era inaceptable. La sospecha de Isabela se convirtió en paranoia. Si Javier estaba en casa, ella era la madrastra perfecta. Pero en cuanto él salía, comenzaba su propia investigación. Empezó a revisar el cuarto de Sofía. Buscaba algo. No sabía el qué. Buscaba pruebas de esa traición. Y un día las encontró. Lucía había cometido un error. Confiada, había dejado el tupper vacío de las lentejas del día anterior debajo de la cama de Sofía, con la intención de recogerlo más tarde. Isabela, mientras Sofía estaba en el colegio, levantó el cubrecama de diseño y lo vio. Un tupper de plástico barato, manchado de tomate. Olía a comino y a comida casera. Olía a todo lo que ella no era. Isabela sostuvo el objeto como si fuera una rata muerta. La rabia la cegó. Esto era más que comida, era un sabotaje. La limpiadora la estaba desafiando, la estaba sobrepasando, estaba alimentando a la niña a sus espaldas, deshaciendo su metódico trabajo de aislamiento. Esa tarde esperó a Lucía en el área de servicio, junto a las taquillas. Estaba sola. Cuando Lucía llegó para cambiarse, Isabela salió de las sombras. Sostenía el tupper con 2 dedos. «¿Se te ha perdido algo, gata?», siseó. Lucía se quedó helada.
Vio el recipiente en su mano y su sangre se convirtió en hielo. Creía que te pagaban por limpiar, no por engordar a la niña con tus obras asquerosas. Continuó Isabela, su voz un látigo. Señorita Isabela, la niña no estaba comiendo, tartamudeó Lucía. La niña está a dieta, una dieta que yo he diseñado, mintió Isabela. Pero esto no es por la comida, ¿verdad? Es por ti. Crees que eres su salvadora. Crees que puedes ganártela contra mí. Se acercó, invadiendo el espacio personal de Lucía, su perfume caro chocando con el olor a lejía. Escúchame bien, porque no lo repetiré. Tú no eres nada. Eres una cucaracha que limpia mis migas. Aléjate de la niña. Deja de hablarle. Deja de mirarla. O te juro que te destruiré. Haré que no vuelvas a encontrar trabajo ni limpiando portales en Vallecas. ¿Entendido? Lucía temblaba, pero el miedo se mezclaba con la rabia. Usted le está haciendo daño. Isabela se rió. Una risa corta y fea. Demuéstralo. Ve y díselo a Javier. Vamos. ¿Quién crees que va a creer? ¿A mí, su futura esposa, la mujer que ama? ¿O a ti, la chacha? Arrojó el tupper a los pies de Lucía. Estás advertida. Isabela se fue, dejando a Lucía temblando junto a su taquilla. El miedo era paralizante. Isabela tenía razón. La palabra de Lucía no valía nada. Pero la imagen de Sofía comiendo las lentejas, la imagen de Sofía llorando en la despensa, no podía rendirse. Tenía que intentarlo. Tenía que llegar a Javier. Su oportunidad, o lo que ella creyó que era una oportunidad, llegó esa misma noche. Fue un desastre. Sofía había tenido una pesadilla. Sus gritos despertaron la casa. ¡Mamá! ¡No! ¡Déjame! ¡Mamá! Javier salió de su dormitorio como un rayo, llegando al cuarto de Sofía al mismo tiempo que Lucía, que corría desde el área de servicio. Isabela ni se levantó de la cama. Javier abrazó a la niña, que temblaba y lloraba. Tranquila, mi amor. Papá está aquí. Solo ha sido un sueño. Era ella, sollozaba Sofía. Javier pensó que hablaba de su madre, pero Lucía, que había oído a Isabela gritarle a la niña ese mismo día, sabía la verdad. Más tarde, cuando Sofía se calmó y Javier la arropó, él salió al pasillo, pálido y visiblemente afectado. Era la primera vez que Lucía lo veía tan vulnerable, tan verdaderamente paternal. Se pasó las manos por el pelo, su fachada de magnate rota. No sé qué hacer, Lucía. Sigue sin superarlo. Era ahora o nunca. Señor Javier, dijo Lucía, su voz temblando, con todo el respeto del mundo. La niña no tiene pesadillas sobre su madre, tiene pesadillas sobre el presente. Javier la miró confundido. ¿Qué quiere decir? Señor, la niña tiene miedo, un miedo terrible. Tiene miedo de quedarse a solas con la señorita Isabela. El rostro de Javier cambió. La vulnerabilidad desapareció tan rápido como había llegado. Se endureció, sus ojos grises se volvieron opacos. ¿Qué está usted diciendo? Señor, yo la he visto. ¿Cómo le habla cuando usted no está? ¿Cómo la trata? La pellizca, le grita. Hoy mismo la ha llamado. ¡Cállese! La voz de Javier no fue un grito. Fue un rugido contenido, mucho más aterrador. Dio un paso hacia ella. ¿Se ha vuelto usted loca? ¿Se atreve a acusar a Isabela? A mi futura esposa, la mujer que ha traído luz a esta casa, la mujer que está intentando con toda su paciencia ser una madre para una niña difícil. No es difícil, señor, está asustada, suplicó Lucía. Está asustada por sus venenos, replicó él, su ira creciendo. La negación era un muro de hormigón. Aceptar la verdad de Lucía significaría aceptar su propio fracaso colosal como padre. Y eso era imposible. Probablemente usted tiene envidia de su belleza, de su clase, de la vida que tiene, envidia de que ella vaya a ser la señora de esta casa y usted solo la limpiadora. Las palabras cayeron sobre Lucía como piedras. Eran crueles, injustas y diseñadas para herir.
Isabela está haciendo un esfuerzo sobrehumano para querer a una niña que no es suya y usted la está socavando con sus chismes. Salga de mi vista. No vuelva a dirigirme la palabra si no es para hablar de su trabajo. Entendido. Lucía retrocedió, con lágrimas de humillación y derrota quemándole los ojos. Sí, señor. Dio media vuelta y huyó. Javier se quedó en el pasillo, respirando con dificultad, furioso. Pero debajo de la furia había una semilla de duda. Una duda diminuta y terrible que las palabras de Lucía habían plantado. La sacudió. Imposible. Es envidia. Solo es eso. Entró en su dormitorio, donde Isabela fingía dormir. Era solo Sofía, dijo él metiéndose en la cama. Isabela, en la oscuridad, sonrió. Había oído cada palabra de la discusión y supo que era el momento de atacar. Al día siguiente la casa se llenó de gritos de pánico, esta vez de Isabela. «¡Mi reloj! Javier, mi reloj! El Patek Philippe que me regalaste no está». Javier salió de su despacho. Isabela estaba en el vestidor, revolviendo cajones, con lágrimas de cocodrilo corriendo por sus mejillas. «Estaba aquí, en mi joyero. Anoche estaba aquí, y ahora no está». «Cariño, calma, aparecerá. Quizás lo dejaste en el baño». «No, no, Javier», gritó ella, mirándolo con ojos desorbitados. «La única persona, la única que ha entrado aquí hoy, ha sido ella, la limpiadora». Javier se quedó helado. La acusación de Lucía de la noche anterior volvió a su mente, pero ahora retorcida. Celos, envidia. «Te lo dije, Javi», lloraba Isabela. «Te dije que me miraba raro. Te lo dije. Está celosa de mí. Y ahora intenta robarme para vengarse porque la pusiste en su sitio». La lógica era perversa. Pero para la mente de Javier, desesperada por una explicación que no lo incluyera a él como villano, tenía sentido. Su rostro se oscureció. «Lucía», gritó. Lucía, que estaba limpiando el salón, llegó corriendo, pálida. «Sí, señor». «¿Dónde está el reloj de la señorita Isabela?», preguntó él. Su voz era hielo. ¿Qué reloj, señor?» «Yo no». «Mi reloj de diamantes, el que estaba en mi joyero», gritó Isabela. «Devuélvemelo, ladrona». «Yo no he robado nada», exclamó Lucía horrorizada, las lágrimas brotando. «Se lo juro por mi vida, señor, por mis hijos». «Entonces vacía tus bolsillos», ordenó Isabela. «Isabela, por favor», empezó Javier, sintiéndose humillado por la escena. «No, hazlo. Vacía tus bolsillos». Lucía, temblando de pies a cabeza, metió las manos en los bolsillos de su delantal. Sacó un paño de limpieza, un paquete de pañuelos y un reloj de platino y diamantes que brilló bajo la luz. El silencio fue absoluto. Lucía miró el reloj en su mano como si fuera una serpiente. «No, no», susurró. El shock la dejó sin aliento. Yo no lo puse ahí, señor». Isabela soltó un grito ahogado, una obra maestra de actuación. «Oh, Dios mío, lo tenías, ibas a llevártelo. Javier, ha sido ella». Lucía miró a Javier, sus ojos suplicando. «Señor Javier, por favor. Es una trampa. Fue ella lo puso ahí, se lo juro». Javier la miró. Su rostro era una máscara de piedra. Vio a su futura esposa, histérica, víctima de un robo. Vio a la empleada envidiosa, que el día anterior había calumniado a Isabela. Vio el reloj robado en su mano. La evidencia era irrefutable. La semilla de la duda había sido aplastada. «Lucía», dijo con una voz terriblemente tranquila, «váyase a casa. Por hoy, simplemente váyase. Mañana hablaremos de su finiquito». «Pero yo soy inocente. He dicho que se vaya», gritó él. Lucía se quedó allí un segundo más, devastada. Vio la sonrisa de triunfo, diminuta y venenosa, en los labios de Isabela detrás de Javier. Había perdido. Había sido perfectamente enmarcada. Se dio la vuelta y con la dignidad rota caminó hacia la salida, sabiendo que acababa de dejar a Sofía sola con el monstruo.
El sonido de la puerta principal cerrándose detrás de ella fue el más solitario que Lucía había oído en su vida. Era un portazo sordo, pesado, que sellaba su destino y el de Sofía. Caminó por el pasillo de mármol del edificio, sus zapatos de trabajo baratos, sintiéndose ruidosos e indecentes en medio de tanta opulencia. El portero, con su uniforme impecable, la miró con una nueva frialdad. La noticia de la ladrona ya se habría esparcido entre el servicio. Salió a la calle Serrano, al sol brillante de Madrid, pero sentía un frío que le calaba los huesos. Mientras se alejaba hacia la estación de metro, las lágrimas que había contenido frente a Javier e Isabela finalmente brotaron. Eran lágrimas de humillación, pero sobre todo de una culpa aplastante. ¿Cómo había podido ser tan ingenua? Pensó en la mirada de triunfo de Isabela. Pensó en la cara de piedra de Javier, pero la imagen que la destrozó fue la que imaginó. Sofía, saliendo de su cuarto de juegos, buscando a Luchi y encontrándola desaparecida. La había dejado sola. Había roto su promesa. En el ático, el silencio era denso, tóxico. Isabela estaba eufórica. Había ganado. Abrazó a Javier. ¡Ay, mi amor, qué horror! ¡Qué susto! No puedo creer que tuviéramos a esa víbora en nuestra casa. Te lo dije, ¿verdad? Te dije que su mirada no era limpia. Javier no respondió. Se sirvió un whisky, un gesto inusual para él a media tarde. Su mano temblaba ligeramente. «Voy a estar en mi despacho», dijo con voz queda. «No me pases llamadas». Isabela lo vio irse. Su sonrisa flaqueó un segundo. Esperaba una celebración, una disculpa de él por no creerle. En lugar de eso, obtuvo frialdad. Hombres, pensó con desdén, tan complicados. Pero no importaba. La limpiadora se había ido. El obstáculo estaba eliminado. Javier cerró la puerta de su despacho, se sentó en su silla de cuero de 20.000 euros y miró la ciudad. La rabia que había sentido hacia Lucía se estaba disipando, reemplazada por una sensación nauseabunda de inquietud. Era un hombre de negocios, un hombre que leía personas. Había construido un imperio detectando mentiras a kilómetros de distancia, y algo en la escena del reloj no encajaba. No era la inocencia de Lucía, era la conveniencia de su culpabilidad. Todo había sido demasiado perfecto. La advertencia de Lucía la noche anterior, tan desesperada y en retrospectiva, tan suicida. ¿Por qué arriesgaría su trabajo para difamar a Isabela, solo para robar un reloj al día siguiente? Era estúpido. Y Lucía no le parecía estúpida, le parecía desesperada. Luego estaba la reacción de Isabela, su histeria, su inmediata acusación y el descubrimiento. En el bolsillo de su delantal era demasiado teatral, era un mal guión, pero la alternativa era impensable. Significaba que la mujer en la que confiaba, la mujer que iba a ser su esposa, la mujer que estaba criando a su hija, era un monstruo lo suficientemente inteligente como para tender una trampa así. Significaba que él, Javier Valdivia, el hombre más astuto de Madrid, era un completo idiota. Significaba que había fallado, que le había fallado a Marta, su difunta esposa, al permitir que esta cosa entrara en su casa. Y peor aún, le había fallado a Sofía. El whisky le quemó la garganta. Miró la foto de Marta en su escritorio. «Perdóname, Marta, no sé qué hacer». Su mente de negocios tomó el control. «No tienes información, la buscas. Cuando no puedes confiar en lo que ves, instalas ojos que no mientan». No podía acusar a Isabela sin pruebas. Sería su palabra contra la de ella. Y él ya había demostrado de qué lado estaba. Pero tampoco podía seguir viviendo con esa duda que le roía el estómago. Necesitaba datos, necesitaba la verdad, sin importar lo fea que fuera. Levantó el teléfono. No llamó a la policía. Llamó a la mejor empresa de seguridad de alta tecnología de España. «Necesito una instalación, hoy, completa y discreta».
Cuando Isabela entró horas después para decirle que la cena estaba lista, Javier estaba más tranquilo. «Cariño», le dijo, «después del intento de robo de Lucía, he tomado una decisión. No me fío de nadie. Mañana por la mañana vendrán a instalar un nuevo sistema de seguridad. ¡Cámaras!». Los ojos de Isabela se abrieron de par en par. «¿Cámaras? ¿Aquí?». «Sí, para protegerte a ti, mi amor», mintió él, tocándole la mejilla. «Para proteger nuestra casa. Asegurarnos de que nadie vuelva a hacernos daño». Isabela sonrió, esta vez de verdad. «Oh, Javi, es una idea perfecta, absolutamente perfecta, así estaremos seguros». Ella pensaba en las cámaras apuntando hacia afuera, protegiéndolos de otras Lucías. No tenía idea de que las cámaras más importantes apuntarían hacia adentro. Esa noche, Lucía no durmió. Lloró en su pequeño apartamento de Vallecas, mirando una foto de sus propios hijos, ya mayores. Se sentía una fracasada. Había visto el abuso y no solo no lo había detenido, sino que había sido expulsada, dejando el campo libre a la abusadora. Pensó en llamar a servicios sociales. ¿Pero qué les diría? Que la prometida de un millonario le gritaba a su hija. Se reirían de ella. Se sentía atrapada en una pesadilla de impotencia. A las 8 de la mañana, su teléfono sonó. Era un número desconocido. «Lucía, soy Javier». Su corazón dio un vuelco. «Señor, yo...». «No hable», la cortó él. «He pensado mucho. No voy a llamar a la policía». Lucía cerró los ojos aliviada. «Pero tampoco voy a fingir que lo de ayer no pasó. Sin embargo, no quiero ser injusto. Quizás fue un error, un terrible malentendido». Lucía no entendía nada. «Quiero que vuelva», dijo él. Ella se quedó sin aliento. «¿Volver? Pero la señorita Isabela...». «Yo mando en mi casa», dijo Javier con frialdad. «Voy a darle una última oportunidad, pero quiero que entienda algo». Su voz se volvió mortal. «Estará a prueba. Un solo error, una sola queja más de Isabela, una sola mirada fuera de lugar. Y no solo se irá, sino que me aseguraré personalmente de que las referencias que reciba la dejen limpiando letrinas por el resto de su vida». ¿Ha quedado claro? Era un salvavidas atado a un ancla. Era una trampa. Pero era la única forma de volver a entrar, la única forma de volver con Sofía. «Sí, señor, clarísimo, gracias, señor. Esté aquí en una hora, y no vuelva a mencionar su ridícula acusación de anoche. Ocúpese de limpiar, nada más». Colgó. Isabela estaba lívida. Cuando Javier le comunicó su decisión, ella explotó. «¿Qué? ¿Vas a dejar que esa ladrona vuelva a entrar en esta casa después de lo que me hizo?». Javier permaneció impasible. «Soy un hombre justo, Isabela. No tengo pruebas concluyentes de que quisiera robarlo, solo de que fue negligente. La necesito. La casa es un desastre sin ella, y con la gala acercándose, vendrá, y estará vigilada». Junto cuando decía eso, los técnicos de seguridad, disfrazados de electricistas, estaban terminando su trabajo. Habían instalado cámaras del tamaño de un alfiler en el salón, en los pasillos y 2 en el cuarto de juegos, con micrófonos de alta sensibilidad. El técnico le mostró a Javier la aplicación en su móvil. «Calidad 4K, señor Valdivia, y puede retroceder la grabación de las últimas 72 horas desde su teléfono. Nadie sabrá que está ahí». «Perfecto», dijo Javier. Cuando Lucía llegó, el ambiente era irrespirable. Isabela la miró con un odio que era casi físico. Javier la ignoró y Sofía la vio desde el pasillo y sus ojos se llenaron de una esperanza aterrorizada, pero no se atrevió a acercarse. Lucía entendió su nuevo papel. Era una prisionera. Su trabajo era limpiar, pero su verdadera función para Javier era ser la carnada. Él estaba probando algo, y ella estaba en medio. Isabela, por su parte, se sentía traicionada por Javier. Él había elegido la palabra de una criada por encima de la suya. Su orgullo estaba herido, y su crueldad
Ahora que tenía que convivir con la mujer que la había descubierto, se volvió más afilada, más descarada. Necesitaba demostrar quién mandaba, necesitaba romper a Lucía. La oportunidad perfecta llegó 2 días después. Lucía estaba en el salón principal, limpiando meticulosamente el polvo de una escultura. Isabela estaba en el sofá, leyendo una revista. Sofía, que ahora rara vez salía de su cuarto, había bajado y estaba sentada en la alfombra, dibujando. Estaba dibujando la única cosa que le daba consuelo, un retrato de ella, su padre, y una figura flotante con alas de ángel en el cielo. Su madre, con una inocencia desgarradora, se levantó y le mostró el dibujo a Isabela. «Mira, Isa, somos nosotros. Y mami». Isabela bajó la revista lentamente. Miró el dibujo con una mueca de asco. Luego miró a Lucía, asegurándose de que la limpiadora estuviera observando. «¿Otra vez con esto?», siseó Isabela. Se levantó y le arrebató el dibujo a Sofía. «No, es para papá», gritó la niña. «A tu padre no le gustan estas cosas», dijo Isabela, su voz dulce y venenosa. «Lo ponen triste. ¿Quieres que papá esté triste?» «No, pero...» «Mira», dijo Isabela, caminando hacia Lucía. «¿Tú qué opinas, Lucía? ¿A qué es una basura sentimental?» Lucía se quedó paralizada. Su corazón latía con fuerza. Recordó la advertencia de Javier. Un movimiento en falso. Si defendía a Sofía, estaba en la calle. Y esta vez, para siempre. Tragó saliva y no dijo nada. Bajó la mirada. Isabela sonrió, disfrutando de la sumisión de Lucía. «¿Lo ves? Hasta ella sabe que es feo». Se giró hacia Sofía, que miraba la escena con los ojos llenos de lágrimas. La traición de Lucía, su silencio, le dolía casi tanto como la crueldad de Isabela. «Aprende a vivir en el presente, Sofía», dijo Isabela con calma. Y entonces, lenta, deliberadamente, mientras miraba a Sofía directamente a los ojos, rompió el dibujo por la mitad, luego en 4 pedazos, luego en 8, y dejó caer la lluvia de papel rasgado sobre la alfombra, impoluta. «El pasado está muerto, y a nadie le importan tus dibujos feos». Sofía soltó un sollozo ahogado y salió corriendo, subiendo las escaleras hacia su cuarto. Lucía se quedó inmóvil, las lágrimas de rabia e impotencia corriendo por sus propias mejillas. Acababa de fallarle a Sofía. Había elegido su trabajo por encima de la niña. Se sentía la peor de las miserables. Isabela la miró con desprecio. «Ahora, limpia eso», ordenó, señalando los pedazos de papel. Lucía se arrodilló, temblando, y empezó a recoger los restos del corazón roto de Sofía. Había tocado fondo. A 15 kilómetros de distancia, en la torre de cristal que albergaba sus oficinas, Javier Valdivia estaba en mitad de una reunión de consejo. Su teléfono sobre la mesa vibró. No era una llamada, era una notificación de la aplicación de seguridad. Pico de audio detectado en salón principal. Frunció el ceño. Se disculpó. «Un momento, señores. Asunto familiar urgente». Salió al pasillo y abrió la aplicación. Vio la grabación en vivo. Vio a Lucía de rodillas recogiendo papeles. Vio a Isabela de pie, mirándola con desprecio. Confundido, retrocedió la grabación 2 minutos. Y entonces lo vio todo. Vio a Sofía mostrar el dibujo. Vio a Isabela arrebatárselo. Escuchó su voz, clara como el cristal gracias a los micrófonos. «¿A qué es una basura sentimental, Lucía?» Vio la parálisis de Lucía. Vio el miedo en los ojos de todos. Y la vio romper el dibujo. Escuchó las palabras. «El pasado está muerto». El teléfono casi se le cae de las manos. Se apoyó contra la pared de cristal. No podía respirar. Tiene miedo de Isabela. Las palabras de Lucía resonaron en su cabeza. «Está celosa de mí, y ahora intenta robarme». Las palabras de Isabela chocaron contra las primeras. Vio la grabación del reloj la noche anterior. Vio el rostro de pánico de Lucía. Vio la sonrisa de triunfo de Isabela. Y de repente,
Todo encajó. La advertencia, el reloj, la trampa, el llanto de Sofía por Dieta las de noches, Isabela, el regreso de Lucía, el silencio de Lucía mientras rompían el dibujo, un movimiento en falso y se irá. Javier se dio cuenta, con un horror que le heló la sangre, de que Lucía no había guardado silencio por cobardía. Había guardado silencio por su culpa. Él la había amenazado. Él la había convertido en cómplice de la tortura. Dejó la reunión. Corrió hacia el ascensor. No le dijo nada a su secretaria. Solo tenía un pensamiento en la cabeza. Tengo que llegar a casa. Tengo que salvar a mi hija. El viaje de Javier Valdivia, desde su torre de oficinas en la Castellana hasta su ático en el barrio de Salamanca, fue el más largo de su vida. Duró solo 15 minutos, pero en su mente fue una eternidad de horror autoinfligido. El chofer conducía a una velocidad imprudente, instigado por el tono de pánico controlado en la voz de Javier. Javier no miraba el tráfico. Tenía los ojos clavados en la pantalla de su móvil. Acababa de ver la grabación del dibujo. La voz de Isabela, "El pasado está muerto", resonaba en su cabeza, y ahora, con una rabia impotente, estaba revisando horas y horas de grabaciones pasadas. Vio a Isabela, hacía una semana, olvidando la cena de Sofía. Vio a Lucía entrando a escondidas, una hora después, con un termo. Vio a Isabela pellizcando a Sofía en el pasillo. Vio a su hija hablando sola con un retrato de su madre, llorando, y a Isabela entrando y quitándole la foto, para que no acumule polvo. Cada clip era un clavo más en el ataúd de negación. El hombre que podía prever los movimientos del mercado con 6 meses de antelación había sido ciego en su propia casa. Había sido un tonto monumental y cobarde. Había entregado a su hija, la única cosa que le quedaba de Marta, a un monstruo, y había amenazado a la única persona que intentó salvarla. La culpa era un ácido quemándole el pecho. Mientras el coche frenaba bruscamente frente al portal, él seguía mirando el móvil, cambiando ahora a la transmisión en vivo del cuarto de juegos, donde Sofía se había refugiado después de que le rompieran el dibujo. Isabela, mientras tanto, estaba en su vestidor, vibrando de una furia narcisista. La sumisión de Lucía, su silencio mientras ella rompía el dibujo, había sido una victoria, pero no era suficiente. Estaba furiosa con Javier por haber permitido que la ladrona volviera. Se sentía traicionada, necesitaba descargar esa rabia. Y Sofía, la causa de todo, estaba a pocos metros. Se dirigió al cuarto de juegos. Lucía, recogiendo los últimos pedazos del dibujo en el salón, la vio pasar como una tormenta. Un presentimiento horrible hizo que Lucía la siguiera a distancia. Isabela entró en el cuarto de juegos. Sofía estaba en el suelo, llorando, rodeada de juguetes caros. «Deja de llorar», espetó Isabela. «Eres patética, siempre llorando». «¡Te odio!», gritó Sofía, una explosión de valentía nacida de la desesperación. «Ojalá te vayas, ojalá papá vea lo que eres». La cara de Isabela se contrajo. «¿Qué has dicho, pequeña mocosa? Te odio. Vas a aprender a respetarme». Isabela caminó hacia ella. En su furia, golpeó una mesita auxiliar. Sobre ella había un frasco de perfume de Baccarat, uno de los favoritos de Isabela, una edición limitada de cristal. El frasco cayó al suelo y explotó en 1000 pedazos, liberando una nube de fragancia carísima. Hubo un segundo de silencio. El accidente. Isabela miró el charco brillante en el suelo, y luego miró a Sofía, y su última pizca de control se desvaneció. «¡Tú!», susurró, su voz temblando. «Lo has hecho a propósito. Eres un desastre, un puto desastre, igual que tu madre muerta». En el coche, Javier vio a Isabela entrar en el cuarto de juegos en su teléfono. Oyó el grito de Sofía. Oyó el estallido del cristal. «¡Más rápido!», le gritó al chofer.
Salió del coche antes de que se detuviera por completo y corrió hacia el ascensor privado. En el ático, Isabela se abalanzó sobre Sofía. La agarró por los hombros, levantándola del suelo, y la sacudió con una violencia demencial. La cabeza de la niña se golpeaba hacia adelante y hacia atrás. «Estoy harta de ti, harta de tu cara, de tu voz, de tu existencia. Eres un estorbo. En cuanto me case con tu padre, voy a convencerlo de que te mande a un internado en Suiza. O mejor, a un psiquiátrico. Le diré que estás loca como tu madre, y él me creerá a mí. No, suéltame». Fue entonces cuando Lucía llegó al marco de la puerta. Vio la sacudida, vio la espuma en los labios de Isabela, vio el terror puro en los ojos de Sofía. La amenaza de Javier resonó en su mente, un movimiento en falso y se irá. Lucía miró a la niña y tomó su decisión. Al diablo con su trabajo, al diablo con su miedo. ¡Suéltela! La voz de Lucía fue un trueno. Corrió hacia adelante y, sin dudarlo, empujó a Isabela con toda la fuerza de su cuerpo. Isabela tropezó hacia atrás, soltando a Sofía. Lucía se interpuso entre las dos, protegiendo a la niña con su propio cuerpo, dándole la espalda a Isabela. «No volverá a ponerle una mano encima, bruja, no mientras yo viva». «Tú, gata estúpida», gritó Isabela, recuperando el equilibrio. Estaba ciega de ira. «Te advertí, te voy a matar». Levantó la mano, abierta, para golpear a Lucía en la nuca. «¡Isabela!». El grito de Javier hizo que las paredes temblaran. La mano de Isabela se congeló en el aire, se giró lentamente. Javier estaba en la puerta. Su traje estaba arrugado. Su rostro estaba blanco como el mármol. Sus ojos eran dos carbones encendidos. No acababa de llegar. Había estado allí en silencio durante los últimos 10 segundos. Lo había visto todo: la sacudida, la amenaza, la intervención heroica de Lucía. Isabela palideció. El pánico frío y absoluto reemplazó a la rabia. «Javier, mi amor, gracias a Dios que has llegado». Empezó a llorar, una actuación instantánea. «No sabes lo que ha pasado. Esta niña rompió mi perfume y esta loca de Lucía, me atacó. Se han aliado contra mí. Te lo dije, Javi, te lo dije». Javier la miró y por primera vez la vio de verdad. Vio la mentira en sus ojos, el cálculo en sus lágrimas. Él no dijo nada, simplemente levantó el móvil que sostenía en la mano y giró la pantalla para que ella la viera. En la pantalla no estaba la escena actual. Estaba la grabación de hacía una hora, la grabación del salón, la grabación de ella rompiendo el dibujo. Isabela dejó de llorar. Su boca se abrió. Eso no es... «Lo vi todo, Isabela», dijo Javier, su voz tan gélida que quemaba el aire. «Vi el dibujo, vi cómo la llamabas basura sentimental, vi cómo la amenazabas, vi cómo disfrutabas rompiéndolo, y vi a Lucía paralizada porque yo mismo la había amenazado si intervenía». El rostro de Isabela se descompuso. Vio que el juego había terminado. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. «Javier, por favor, yo puedo explicarlo. Estaba estresada. La niña me provoca», suplicó, intentando dar un paso hacia él. «Coge tus cosas», la interrumpió él. Su voz era puro acero. «Javi, mi amor, no puedes hacerme esto». «5 minutos», dijo él. «Coge tu bolso y lárgate de mi casa, de mi vida». La desesperación de Isabela se convirtió en rabia. «No puedes, tenemos una vida, la gala». «La gala se cancela», dijo Javier, «y tienes 4 minutos antes de que llame a la policía y les muestre esta grabación. Y la grabación del reloj, el que encontraste tan convenientemente en el delantal de Lucía». Esa fue la última palabra. La mención del reloj la desarmó por completo. Supo que él lo sabía todo. Su rostro se contrajo en una máscara de odio puro. «Te arrepentirás de esto, Javier. Eres un idiota, un sentimental. Esa niña te arruinará». «Seguridad ya está subiendo», mintió Javier. «Largo».
Isabela lo miró una última vez. Luego miró a Lucía con un veneno que podría matar. «Y tú, maldita gata». Salió del cuarto de juegos, cogió su bolso del salón y dando un portazo que hizo temblar el ISL edificio, desapareció. El silencio que quedó era ensordecedor, roto solo por los sollozos de Sofía. Lucía seguía protegiéndola, su propio cuerpo temblando por la adrenalina. Javier guardó el móvil. Sus rodillas flaquearon. Y entonces el hombre más poderoso de Madrid cayó de rodillas frente a su hija. «Sofía», susurró. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Lágrimas calientes de culpa, de vergüenza, de un dolor insoportable. «Mi niña, mi vida, perdóname», extendió los brazos. De Sofía, dudar un segundo, después. salió de detrás de Lucía y corrió hacia él. Se aferró a su cuello como si fuera un salvavidas. Javier la abrazó con tanta fuerza que le faltaba el aire y lloró. Lloró por su ceguera, por su estupidez, por su ausencia. «Perdóname por no ver, por no escucharte, por no protegerte. Te fallé, mi amor. Papá te falló, te fallé a ti y le fallé a mamá. Perdóname, por favor, perdóname». Sofía lloró con él, sus pequeños brazos alrededor de su cuello. «Papá, papá, te quiero. Y yo, a ti, mi vida, más que a nada en el mundo». Después de un largo, largo momento, Javier levantó la vista, sin soltar a Sofía. Sus ojos se encontraron con los de Lucía, que seguía de pie, llorando en silencio. Él se puso de pie, sosteniendo a Sofía en brazos. La vergüenza lo consumía. «Lucía», dijo, su voz rota. «Señor Javier», empezó ella. «No», la cortó él. Usted intentó decírmelo con valentía, y yo la insulté, la llamé envidiosa, la acusé, y peor, la amenacé, la puse en una posición imposible». Se acercó a ella. «Usted arriesgó su trabajo, su sustento, todo, por mi hija, mientras yo, su padre, estaba ciego y sordo». Extendió una mano libre. «Usted no solo salvó a Sofía hoy, me salvó a mí, de mí mismo. ¿Cómo puedo pagarle? ¿Cómo puede perdonarme?» Lucía negó con la cabeza, secándose las lágrimas. «Señor, no hay nada que perdonar. Solo hice lo que debía. Ella es...» Miró a Sofía. «Ella es luz». «Sí, lo es», dijo Javier, besando la cabeza de su hija. «Usted es su guardiana». Y tomó una decisión, la decisión más importante de su vida. «Lucía, no quiero que siga siendo mi limpiadora. Eso sería un insulto. Le ofrezco el puesto de gobernanta de esta casa, la cuidadora principal de Sofía, la administradora de este hogar». Lucía lo miró, incrédula. «Señor, yo no... Quiero que la eduque», continuó él, su voz ganando fuerza. «Quiero que la cuide, que la quiera, que esta casa se llene del olor de su comida, que esta casa tenga vida». Le ofreció un salario que era 5 veces el que ganaba, un salario que cambiaría su vida y la de su familia para siempre. «Pero lo más importante», concluyó, mirándola a los ojos, «le doy mi confianza absoluta, le confío mi vida entera, le confío a mi hija. Por favor, Lucía, quédese, ayúdeme a arreglar esto, ayúdeme a ser el padre que Sofía merece». Lucía miró a Sofía, que la observaba desde el hombro de su padre. La niña extendió una pequeña mano hacia ella. Lucía la tomó. «Me quedaré, don Javier. Nos quedaremos». El frío mármol del ático de Salamanca empezó a calentarse esa misma tarde. La transformación fue lenta y luego total. Lo primero que hizo Javier fue ordenar a Lucía que tirara todo lo que recordara a Isabela. Lucía, con una sonrisa, dirigió al personal de mudanzas mientras sacaban muebles de diseño fríos, alfombras ásperas y carísimas obras de arte sin alma. Las semanas siguientes vieron una casa renacer. Los trajes de Javier empezaron a ser reemplazados por jerseys y vaqueros. Se oyeron ruidos, pero eran de Sofía, riendo. Javier canceló 3 reuniones internacionales. «Tengo una cita más importante», se le oyó decir por teléfono, mientras inflaba flotadores para llevar a Sofía a un parque acuático.
La cocina estéril se convirtió en el corazón de la casa. Una tarde, Lucía, ahora con un elegante pero maternal uniforme de gobernanta, le enseñaba a Sofía a cascar huevos en un bol. Así, mi niña, con fuerza pero con cuidado. Vamos a hacer la mejor tortilla de patatas de todo. Madrid. El olor a aceite de oliva y cebolla pochada llenaba el ático. Javier entró, atraído por el olor. Se arremangó la camisa de lino. ¿Puedo ayudar? Lucía sonrió. Claro, don Javier. ¿Sabe darle la vuelta al plato? No tengo ni idea, admitió él. Pues va a aprender, dijo Sofía pasándole un delantal. El intento de Javier fue un desastre glorioso. La mitad de la tortilla acabó en el suelo. Y por primera vez en más de 3 años, el ático se llenó de risas genuinas, de padre e hija, mientras Lucía negaba con la cabeza, sonriendo. Un año después, la luz no era la del cielo gris de Madrid, sino la del sol dorado de Valencia, reflejándose en el Mediterráneo. En una pequeña casa de playa, luminosa, blanca y llena de cojines de colores, Sofía, ahora con 8 años, corría por la arena. Estaba bronceada, su pelo claro por el sol, y su risa era fuerte y vibrante, persiguiendo las olas con un perro que habían adoptado. Javier, descalzo y en pantalones cortos, corría detrás de ella, relajado. Su móvil estaba olvidado en un cajón. En el porche, Lucía, dueña de esa casa, un regalo de gratitud de Javier que cambió su vida y aseguró el futuro de sus hijos, observaba a los dos con una sonrisa maternal. Sostenía una jarra de limonada fresca. Javier subió al porche, despeinado y feliz, y se sentó junto a ella. Anuncié en la junta la semana pasada que vendo la mitad de la división internacional, dijo en voz baja, mirando al mar. Demasiado trabajo, demasiados viajes. Lucía asintió. El dinero es buen sirviente, pero mal amo. Exacto, dijo Javier. Miró a Sofía que hacía volteretas en la orilla. He decidido reducir mi carga de trabajo a la mitad. Es hora de ser solo padre. Lucía lo miró, sus ojos amables llenos de orgullo. Ya lo es, don Javier, ya lo es. Ha construido algo mucho más importante que todos sus edificios. Javier sonrió, y por primera vez en una década, su sonrisa llegó a sus ojos. Miró a la mujer que le había devuelto a su hija y le había salvado el alma. Gracias, Lucía, por todo. ¿Qué les pareció la valentía de Lucía para proteger a Sofía? Dejen un like si creen que los niños siempre deben ser protegidos, sin importar qué. Suscríbanse para más historias donde el bien triunfa sobre el mal y la verdad siempre encuentra la luz.